Bienvenidos pequeños, buenos días. El día de hoy vamos a realizar el curso de geometría pequeños. Vamos a hacer un tema muy interesante. Vamos a estudiar sobre los ángulos. Vamos a conocer qué es un ángulo, cuáles son sus elementos y también cómo se clasifican según su medida. Muy bien, mis pequeños, les doy la bienvenida. Espero que estén muy bien en casita y que podamos seguir aprendiendo juntos. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase. Muy bien, pequeños. El día de hoy vamos a ver los ángulos, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han escuchado ángulos? ¿Qué será? A ver, los ángulos son muy fáciles. A ver, los ángulos se van a formar por dos rayos, ¿verdad? Que van a tener un mismo punto de origen. La abertura que va a ser formada, a este se le va a llamar ángulo, ¿ya? Las, para ello, ustedes están observando en su pantalla, ¿verdad? Un ejemplo que les he puesto. Muy bien. ¿No? El ángulo, ¿no? Viene a ser la abertura. A ver, ¿y de qué color está ahí la abertura? De color rojo, ¿verdad? ¿No? Que es una recta oblicua, ¿correcto? De color rojo. Ahí estamos viendo al ángulo. Ahora, los ángulos nos dicen que se pueden medir en grados. Es decir, hay ángulos ya que pueden medir 20 grados, 25 grados, 40 grados, ya 50 grados, 75 grados, ya. ¿Y cómo lo vamos a medir en grados? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Vamos a utilizar el transportador, ¿verdad? Pero hoy día solamente nos vamos a basar a poder conocer qué son los ángulos, sus elementos. La próxima clase todos tienen que estar con su transportador, porque ahí sí vamos a empezar a medir, vamos a medir ángulos. Muy bien, entonces, como les decía, un ángulo viene a ser la abertura formada por dos rayos que van a tener un mismo punto de origen, ¿verdad? Como están viendo en la pantalla. ¿Cuál será el ángulo ahí? El ángulo va a ser alfa, ¿ya? Siempre se va a utilizar la simbología griega, ya que está de cuadrito amarillo. Por ejemplo, puedes utilizar el ángulo alfa o también puedes decir el ángulo beta, que es una B, o también el ángulo tita, ¿ya? Que es una O y una raya en el medio. ¿No? Siempre se va a utilizar estas terminaciones. Entonces, cuando ustedes vean, van a decir, ah, ya, mis, ahí se llama el ángulo alfa, ¿ya? Ahora, los ángulos tienen sus elementos, ¿verdad? Todo ángulo va a tener sus lados. ¿Cuáles van a ser sus lados? Muy bien, sus lados van a ser los rayos que se unen para poder formar un ángulo, ¿verdad? Que son, en este caso, de color azul, ¿verdad? Entonces los ángulos, ahí vamos a ver dos lados. ¿Cuáles son el rayo OA, ¿verdad? Y el rayo OB, lo que están observando en la pantalla, ¿no? OA de color azul y OB, rayo OB. Correcto. Esos son sus lados, ¿verdad? ¿Y cuál será el vértice? El vértice va a ser el punto de origen que unen a estos dos rayos. ¿Cuál es? El punto O, ¿verdad? Ese puntito verde que ven ustedes, ese es el vértice. Y en este caso el vértice se llama O, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál es el ángulo aquí? El ángulo, miren, pueden llamarlo de dos formas. El ángulo A o B, ¿verdad? O también pueden llamarle el ángulo alfa, como hace un momento les expliqué, ¿verdad?
Ahí puede ser alfa, pueden ponerle beta o pueden ponerle tita. Entonces repasamos. Alfa va a ser como casi como una A, ¿verdad? Luego beta, que es como una B y una raya hacia abajo. Tita, que es una O, pero con una raya en el medio, ¿correcto? Muy bien, entonces ya hemos visto cuáles son los lados. Hemos visto también su vértice y también el ángulo. Ya, todo ese rojito viene a ser su ángulo porque es la abertura, ¿verdad? Que forman estos dos rayos. Muy bien, mis amores. Entonces no se me vayan a olvidar, ¿ya? Los elementos de los ángulos son tres: lados, vértices y ángulo. Muy bien, mis amores. Muy bien, pequeños. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, a mí me dicen aquí, identifica y vas a colorear los lados del ángulo de color rojo. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer, Miss? Voy a colorear los lados del ángulo, me dice. Muy bien, ¿cuáles serán los lados? Los lados vienen a ser los rayos, ¿verdad? Que se unen para poder formar un ángulo. Entonces, Miss, está muy fácil, porque ahí yo veo dos rayos, Miss. ¿Y cuáles son? Muy bien, los lados son el rayo IT, ¿lo están viendo? Y también el rayo IU. Entonces, este ángulo tiene dos lados, dos rayos que se unen, ¿verdad? Entonces, lo voy a colorear de color rojo, sus lados, ¿verdad? Coloreo el lado IT. Muy bien. Y también voy a colorear el lado IU. Correcto. Muy bien, Miss. Está muy fácil reconocer los lados, ¿verdad? Más simple, los lados vienen a ser como esas flechitas que ustedes están viendo, ¿verdad? Que se unen, ¿no? Esas flechitas. Correcto. Muy bien, esos son los lados. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Me dice, identifica y colorea de color amarillo el vértice del ángulo. Ah, ya, Miss, aquí me están pidiendo el vértice, no los lados, el vértice. ¿Y qué es el vértice? El vértice viene a ser el punto en común de estos dos rayos, ¿verdad? El punto en común, Miss. ¿Y dónde está el punto donde se une? Está fácil, está en el punto A. Mírenme, ya lo sombreé de color amarillo. Ese es el punto, ese es el vértice, ¿verdad? Donde se unen estos dos rayos. Así lo vamos a denominar vértice. Entonces, Miss, el vértice es igual a, ¿verdad? El vértice es A. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Ya hemos conocido entonces cuáles son los lados, cuáles son los vértices. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre los ángulos. A ver, ¿cómo se clasificarán los ángulos? Muy bien, pequeños. Ahora vamos a ver las clasificaciones de ángulos, ¿ya? Pero según su medida. Según cómo miden, se van a clasificar. Mira, vamos a ver ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos, ángulos llanos. Muy bien. A ver, me dice, cuando yo veo que un ángulo mide menos de 90 grados, ¿ya? Se le va a llamar agudo, ¿verdad?
Cuando yo veo que mide menos de 90 grados, se le va a llamar agudo. Es decir, por ejemplo, si yo veo un ángulo que mide 45 grados, es un agudo, ¿verdad? Grados, hijitos, se le llama a ese círculo que va encima del número, ¿ya? Así se le va a llamar en grados. Como les comenté hace un momento, los ángulos se van a medir en grados, ¿verdad? Y eso también lo vamos a ver con un transportador. Claro que sí, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, yo estoy viendo ahí un ángulo de 45 grados. Quiere decir que es un ángulo agudo. A ver, y si yo veo un ángulo de 80 grados, ¿será agudo? Sí, Miss, porque los agudos miden menos de 90 grados. Menos de 90. A ver, y si yo veo un ángulo agudo que mide 30 grados, sí, Miss, también es un agudo. Muy bien. A ver, y si yo veo un ángulo que mide 81 grados, también es un agudo, ¿verdad? Correcto. Y si yo veo un ángulo que mide 93 grados, ¿también es agudo? No, Miss, porque los agudos solamente miden menos que 90 y 93 es mayor, ya no es un ángulo agudo. Muy bien. Ya, a ver, en el ángulo agudo, para recordar, ¿ya? ¿Cuáles serían sus lados en el ángulo agudo que ustedes están observando en el ejemplo? Serían el rayo BC, sus lados, ¿verdad? Y también el rayo BA, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuál es el vértice? A ver, en este ángulo que mide 45 grados, ¿cuál será su vértice? ¿Cuál será, a ver, el punto en común que tienen estos dos rayos? Es la B, Miss. La B es su vértice. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a ver también otra clase de ángulos según su medida, que es el ángulo recto. Ya, todos los ángulos rectos siempre van a medir 90 grados exactos, o sea, ni un grado más ni un grado menos. Ya, para que sea un ángulo recto, tiene que medir 90 grados, Miss. Y para darme cuenta más rápido, yo voy a ver que en un ángulo recto siempre va a estar ese cuadradito que ustedes están observando. Ese cuadradito, ¿ya? Significa que es un ángulo recto, significa que mide 90 grados. Muy bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, un ángulo mide 83 grados, ¿es un ángulo recto? No, Miss, porque los ángulos rectos tienen que medir 90 grados. Ya, a ver, yo le digo, si un ángulo mide 100 grados, tampoco, no es un ángulo recto. A ver, si un ángulo mide 91 grados, tampoco es un ángulo recto. Ya tienen que medir necesariamente 90 grados exactos. Correcto. Entonces se denota así, con un cuadradito. Ustedes ven un ángulo que mide 90 grados, lo dibujan su cuadradito, ¿no? Ahí está, que está al lado de la vértice. Ahora, partiendo de este ejemplo, a ver, ¿cuáles son los lados que ves ahí? Miss, está fácil. El rayo DE y el rayo DC. Muy bien, mis amores. A ver, ¿y cuál es el vértice en el ángulo de 90 grados? A ver, ¿qué están observando? El vértice es la D. Muy bien, ese punto en común que une a estos dos rayos. Correcto, hijitos. Muy bien, ya hemos conocido entonces. A ver, vamos repasando. Hemos conocido el ángulo agudo, que sus ángulos miden menos de 90 grados. Muy bien. Luego he conocido el ángulo recto, ya, que mide 90 grados exacto, ni uno más ni uno menos. Muy bien, Miss. A ver, ahora vamos a conocer el ángulo obtuso. Ya, este va a medir, nos dice, más de 90 grados, pero menos de 180 grados. O sea, mejor dicho, los
los números que están entre 90 grados y 180 grados, ¿verdad? En este caso estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? El ángulo QOP, ¿verdad? El ángulo QOP mide 120 grados, ¿correcto? Entonces, es un ángulo obtuso porque está en el rango. Entre el 90 y el 180 podemos encontrar al 120, ¿verdad? Correcto. A ver, si yo les digo, a ver, un ángulo, a ver, mide 100 grados. ¿Será un ángulo obtuso? Claro, Miss, porque 100 está dentro del 90 y 180 grados. Muy bien, a ver si yo les digo. Un ángulo mide 160 grados. También, Miss, porque se mantiene, es menor que 180. Entonces, sí es un ángulo obtuso. Muy bien, mis amores. Y si yo les digo un ángulo mide 200 grados, no, Miss, no es un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque solamente aquí mide de 90 grados hasta 180. Todos los números que están entre el 90 y 180 nada más se les llaman ángulos agudos. Y 200 es mayor que 180. Por lo tanto, no es un ángulo obtuso, ¿verdad? Muy bien. Luego también vamos a ver el ángulo llano. El ángulo llano va a medir 180 grados. ¿Ya? Así como lo están observando. Esto también, para llamarlo llano, necesariamente tiene que medir 180 grados. Ni uno más, ni uno menos. Es casi parecido al recto, ¿verdad? El recto también tiene que medir exactamente 90 grados para llamarse ángulo recto. Y el llano es de la misma manera, pero este tiene que medir 180 grados exactamente. ¿Ya? Muy bien, mis amores. Ahora, si yo les digo, a ver, yo tengo un ángulo y mide 175 grados. ¿Será un ángulo llano? No, Miss, no es un ángulo llano, porque los ángulos llanos miden 180 grados. Entonces, ¿ya? Si mide 179 grados, entonces, ¿qué ángulo será? ¿Recto? No, porque no mide 90. ¿Agudo? No, los agudos miden menos de 90 y es 175. ¿Cuál será? 175. A ver, ¿dónde pertenecerá? Pensamos, Miss, es un obtuso, ¿verdad? Porque nos dice ahí, los ángulos obtusos miden más de 90 y menos de 180, entonces está en ese rango, ¿no? 175 es menos de 180, por lo tanto es un ángulo obtuso. Muy bien, mis amores, está muy fácil esta clase del día de hoy, hijitos. Solamente tenemos que reconocer y conocer los ángulos, ¿ya? Ángulo agudo mide menos de 90 grados. Muy bien, ángulo recto mide 90 grados. Es más fácil todavía ángulo recto. Ángulo obtuso mide de 90 a 180 grados. Mira qué fácil. Y el ángulo llano mide 180 grados exactamente. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos sobre los ángulos agudos. A ver. Muy bien, mis amores, ahora estamos viendo los ángulos agudos, ¿ya? Como les dije, los ángulos agudos miden menos de 90 grados, correcto, claro, y estamos viendo, mira, el ángulo de color verde, ¿no? 80 grados, es un ángulo agudo, muy bien. Luego también estoy viendo el ángulo de color rojo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto mide? 53 grados. Muy bien. También es un ángulo agudo. A ver, vamos a ver si los demás ángulos también son agudos, ¿no? A ver, el ángulo de color morado mide 89 grados. ¿Es un ángulo agudo? Sí, Miss. ¿No? Porque no pasa de los 90 grados. Está bien.
A ver, el ángulo de color amarillo mide 45 grados. ¿Es un ángulo agudo? Muy bien, claro que sí, porque es menos de 90, ¿verdad? A ver, ¿y el ángulo de color celeste? ¿Cuánto mide? 10, ¿verdad? ¿Es un ángulo agudo? Muy bien, es un ángulo agudo porque es menor que 90 grados, ¿verdad? Muy bien, entonces estos son unos pequeños ejemplos que les he mostrado sobre los ángulos agudos. Porque aquí sí van a variar, ¿verdad? No son como los ángulos rectos, que solamente miden 90 grados. En cambio, los ángulos agudos van a medir ya menos que 90 grados. Entonces, hay variedad, ¿verdad? Pueden encontrar ángulos de 15 grados, de 20 grados, de 7 grados, de 15 grados, de 25 grados, de 35 grados, ¿no? En cambio, en el recto solamente se enfoca en el ángulo de 90 grados nada más. Muy bien, ahora vamos a ver los ángulos obtusos, ¿ya? ¿Qué decíamos de los ángulos obtusos? Los ángulos obtusos, ¿ya? Sus ángulos medían más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿verdad? Entonces, todos los números o todos los grados que estén entre el 90 y entre el 180 se le van a llamar ángulos obtusos, ¿verdad? Correcto. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí veo un ángulo que mide, el ángulo verde, ¿no? Que mide 118 grados. Entonces, pertenece a un ángulo obtuso porque está en el rango, ¿no? Es menor que 180, ¿verdad? Y es mayor que 90. Muy bien. Luego también voy a ver otro ángulo que mide 130, miren. Fíjense bien. Mide 130 este ángulo. Entonces también es un ángulo obtuso porque es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Correcto. Muy bien. También vamos a ver otro ángulo. Miren, ve, el ángulo que mide 155 grados, ¿verdad? Muy bien, ahí estoy observando el ángulo. Entonces es un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque es mayor que 90 y menor que 180 grados. Correcto. Luego también voy a ver ya el ángulo que mide 97 grados, ¿no? Mide mayor que 90, ¿no? Porque 97 es mayor que 90 y, y es menor que 180. Muy bien, entonces en ángulos obtusos vamos a ver una variedad, ¿no? Porque podemos encontrar, miren, cuántos ángulos que miden entre 90 grados y entre 180 grados, ¿ya? En los ángulos llanos sí va a ser más fácil de poder reconocer, porque ahí solamente yo sé que si yo veo un ángulo de 180 grados, ¿ya? Es un ángulo llano, ¿no? Es más fácil de reconocer. Muy bien, pequeños. A ver, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Vamos a recordar primero el ángulo agudo. A ver, mide menos de 90 grados, ¿correcto? Muy bien, qué fácil, Miss. El ángulo recto, ¿te acuerdas? Mide 90 grados. Muy bien. El ángulo obtuso, ¿cuánto mide sus ángulos? Mide entre 90 y 180 grados, ¿verdad? Qué fácil, Miss. ¿Y el ángulo llano cuánto mide? 180, correcto. Muy bien. Ahora mira, vamos a escribir, dice, ¿qué ángulo es según su medida? Si yo veo un ángulo, a ver, de 90 grados, ¿qué ángulo es? El ángulo fucsia, a ver. Si yo veo que es 90 grados y mira, me da un cuadradito. Y yo, ¿se acuerdan que les dije cuando ustedes veían un ángulo y había un cuadradito? ¿Qué significaba? Muy bien, que es un ángulo recto, correcto. Muy bien. A ver, ahora vamos con el ángulo de color morado. Mide 60 grados, ¿qué será? Es un ángulo agudo, ¿verdad? ¿Por qué?
es menor que 90 grados, correcto. Luego también voy a ver el ángulo obtuso, ¿no? Muy bien, que mide 170 grados. Luego también voy a ver el ángulo de color celeste, que mide 91. A ver, 91, ¿qué será? ¿Qué ángulo es? Es un ángulo obtuso porque mide entre el 90 y 180 grados. También voy a ver el ángulo verde, que mide 89. A ver, ¿qué ángulo será? Agudo, porque mide menos de 90. Muy bien. A ver, también voy a ver el ángulo obtuso, ¿no? Que mide 105, correcto. Y también el ángulo de color naranja, que mide 80. A ver, 80 grados. ¿Qué ángulo será? Es un ángulo agudo. Muy bien, qué fácil estuvo esto, ¿verdad? Muy bien, mis pequeños. Entonces, el día de hoy hemos aprendido sobre los elementos de un ángulo, ¿verdad? Lados, vértices y ángulos, correcto. También hemos aprendido sobre la clasificación de los ángulos según su medida, según cuánto miden en grados, ¿verdad? Hemos conocido ángulos agudos. ¿Qué más? Rectos. Muy bien, ¿qué más? Obtusos. Muy bien. Y por último, llanos. Muy bien, mis amores. Espero que les haya gustado muchísimo la clase de hoy. Los quiero mucho. Les mando un beso y un gran abrazo desde aquí. ¿Ya? Y nos vemos en Zoom.